El silencio de la mansión se rompe con un grito desesperado. «Señora, no beba eso». Una empleada valiente impide que la matriarca tome el té adulterado y revela un plan cruel oculto tras gestos amables. Su advertencia convierte un momento trivial en una revelación devastadora que cambia el destino de toda la familia. Si esta historia te ha interesado, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando, la mansión de los Serrano siempre tuvo algo de imponente, de esas construcciones que hacen que cualquiera se detenga en la acera para admirar. Ubicada en el barrio de Salamanca, en Madrid, la casa de 3 plantas parecía sacada de una revista de arquitectura, con sus jardines impecables, su portón de hierro forjado y una fachada que mezclaba lo clásico con lo moderno. Por dentro, sin embargo, el silencio que habitaba aquellas amplias estancias era diferente al silencio tranquilo de un hogar feliz. Era un silencio pesado, lleno de palabras no dichas, de miradas esquivas, de puertas que se cerraban con un cuidado excesivo. Juana conocía cada rincón de aquella casa. Llevaba 15 años trabajando allí, desde que tenía 22, cuando llegó del interior de Andalucía con una maleta de ropa gastada y un corazón lleno de esperanza. Doña Beatriz, la matriarca de la familia, la recibió con una sonrisa amable y le ofreció no solo un empleo, sino un lugar donde sentirse segura. Con el tiempo, Juana aprendió que aquella señora de cabellos canosos y ojos color miel era más que una jefa. Era una mujer de carácter que crió a su hijo sola después de que su marido, el empresario Antonio Serrano, comenzara a viajar constantemente por negocios. Doña Beatriz nunca se quejaba, nunca levantaba la voz, pero su presencia llenaba la casa con una autoridad silenciosa y amorosa. En los últimos meses, sin embargo, algo cambió. Juana lo notó primero en los pequeños detalles. Doña Beatriz, siempre tan activa, empezó a pasar más tiempo sentada en el sillón de la biblioteca, mirando hacia el jardín sin ver realmente nada. Sus manos, antes firmes al sostener la taza de café por la mañana, ahora temblaban ligeramente. La piel de su rostro, siempre bien cuidada, adquirió un tono pálido, casi amarillento, y los ojos, aquellos ojos que solían brillar con inteligencia y vivacidad, parecían apagados, distantes. Al principio, Juana pensó que era solo el peso de la edad. Doña Beatriz tenía 73 años después de todo, pero algo en el fondo de su intuición le decía que no era solo eso. Había un cambio muy rápido, muy drástico. En cuestión de semanas, la señora pasó de ser una mujer independiente a alguien que apenas podía subir las escaleras sin ayuda. Fue cuando llegó Marcela que todo empezó a cobrar un sentido retorcido, como piezas de un rompecabezas que no encajaban bien. Marcela era la esposa de Eduardo, el único hijo de doña Beatriz. Se casaron hacía 3 años, en una ceremonia pomposa en el Hotel Arts de Barcelona, con derecho a vestido importado y una lista de invitados que parecía no tener fin. Eduardo trabajaba con importación y exportación, un negocio que había heredado de su padre y que lo mantenía viajando constantemente entre Madrid, Londres y Shanghái. Era un hombre dedicado, serio, que confiaba plenamente en su esposa para cuidar de su madre mientras él estaba fuera. Marcela tenía 35 años, era alta, rubia, con ese tipo de belleza que parecía salida de un anuncio de perfume, siempre impecablemente vestida, con las uñas hechas, el pelo cepillado y una sonrisa que mostraba unos dientes demasiado blancos. Desde el principio, Juana sintió una extrañeza hacia ella. No era nada que pudiera explicar con palabras, solo una sensación incómoda que le recorría la espalda cada vez que Marcela entraba en la cocina, con aquel andar calculado, como si estuviera siempre en un escenario. Al principio, Marcela apenas conversaba con doña Beatriz. Trataba a su suegra con una educación fría, ese tipo de cortesía que cumple el protocolo, pero no transmite afecto. Cuando Eduardo estaba en casa, ella sonreía más. Tocaba el hombro de su suegra con delicadeza, le preguntaba si necesitaba algo. Pero cuando él viajaba, la sonrisa desaparecía. Marcela subía a su habitación y se pasaba horas al teléfono, con la puerta cerrada, la voz ahogada.
Juana oía fragmentos de conversaciones mientras pasaba por el pasillo. Palabras sueltas como dinero, herencia, cansada, vieja. Todo cambió hacía exactamente 6 semanas. Juana lo recordaba, bien porque fue el día del cumpleaños de Eduardo, cuando él partió para otro viaje de negocios, esta vez a China, donde se quedaría casi 2 meses cerrando un contrato importante. Aquella mañana, Marcela bajó a desayunar con un brillo diferente en los ojos. Saludó a Juana con un gesto de cabeza y fue directamente a la biblioteca, donde doña Beatriz solía tomar su té verde. Juana estaba en la cocina preparando el almuerzo cuando oyó la voz dulce de Marcela resonando por el pasillo. «Mamá, te he traído un té especial. Es relajante, te ayudará a descansar. Últimamente estás tan tensa». Juana frunció el ceño. A doña Beatriz nunca le gustó que su nuera la llamara mamá. Prefería Beatriz, o doña Bea, como Juana la llamaba cariñosamente. Pero aquel día, la matriarca aceptó el té sin quejarse, quizás demasiado cansada para discutir. A partir de ese día, Marcela empezó a aparecer con bandejas, manzanilla por la mañana, batidos de vitaminas por la tarde, sopas cremosas por la noche. Decía que estaba preocupada por la salud de su suegra, que quería ayudar, que Eduardo se alegraría de saber que estaba cuidando tan bien de su madre. Y doña Beatriz, cada vez más débil, aceptaba todo sin cuestionar. Juana observaba. Siempre observó. Era su naturaleza, aprendida desde niña en el cortijo donde creció, donde su madre le enseñaba que los ojos ven lo que la boca no dice. Y los ojos de Juana vieron muchas cosas. Vieron a Marcela verter un polvo blanco en una taza antes de añadir el té caliente. Vieron a la nuera rebuscar en su bolso buscando algo, mientras miraba nerviosamente a los lados. Vieron las manos de doña Beatriz temblar aún más después de tomar aquellos batidos de colores. Pero Juana tenía miedo. Miedo de estar viendo cosas donde no había nada. Miedo de que la llamaran loca, paranoica, envidiosa. Al fin y al cabo, ¿quién era ella? Una empleada doméstica, sin estudios formales, sin un apellido importante. ¿Y quién era Marcela? La esposa del heredero, una mujer de posesiones, de influencia. Si Juana acusaba sin pruebas, sería su palabra contra la de Marcela, y ella sabía muy bien cómo terminaban esas historias. La empleada siempre perdía, así que continuó observando en silencio, guardando cada detalle en la memoria como quien monta un archivo secreto. Anotaba mentalmente los días en que doña Beatriz empeoraba. Siempre después de tomar algo que Marcela le ofrecía. Se daba cuenta de cómo la señora se quejaba de un sabor extraño en la boca, metálico, que no se iba ni con agua. Notaba los mareos que la hacían apoyarse en las paredes, los lapsus de memoria que nunca había tenido antes. Una tarde, mientras vaciaba la basura del baño de la suite principal, Juana encontró algo que hizo que su corazón se acelerara. En el fondo de la papelera, medio escondido entre pañuelos de papel, había un sobrecito roto. Lo cogió con cuidado, lo acercó a sus ojos. No tenía etiqueta, solo un polvo blanco cristalino pegado en los bordes del plástico. Lo guardó en el bolsillo de su delantal, sin saber muy bien qué hacer con aquello, pero sintiendo que era importante. Aquella noche, después de que todos se fueran a dormir, Juana se quedó despierta en su pequeña habitación en la parte trasera de la casa. La ventana daba al jardín y podía ver la luz encendida en la habitación de Marcela. La silueta de la mujer iba y venía detrás de las cortinas, hablando por teléfono. Juana abrió la ventana despacio y el viento trajo fragmentos de la conversación. «Está funcionando perfectamente». La voz de Marcela sonaba animada, casi alegre. «Unas semanas más y todos creerán que está senil. Luego solo hay que convencer a Eduardo para que la interne». Una pausa. «No, él no sospecha nada. Confía totalmente en mí». Una risa baja. «Cuando ella esté fuera de aquí, la casa es nuestra, solo nuestra». Juana sintió que se le helaba la sangre. Sus manos temblaron tanto que casi se le cayó el vaso de agua que sostenía. Entonces era verdad. No era paranoia, no era imaginación.
Marcela le estaba haciendo algo a doña Beatriz, algo terrible, a propósito, calculado. ¿Pero qué exactamente? ¿Y cómo probarlo? En los días siguientes, Juana intensificó su vigilancia. Empezó a anotar todo en una libreta vieja que guardaba en un cajón. Horarios, síntomas, comportamientos. Cuando Marcela ofreció una infusión a las 10 de la mañana, doña Beatriz tuvo mareos al mediodía. Cuando tomó el batido de frutos rojos a las 3 de la tarde, se quejó de dolor de cabeza y durmió hasta la cena. El patrón era claro, aterradoramente claro. Eduardo llamaba todos los días desde China. Marcela respondía con voz dulce, decía que todo estaba bien, que su madre estaba siendo bien cuidada, descansando mucho. Mandaba besos por teléfono y colgaba con una sonrisa que desaparecía en cuanto la pantalla del móvil se apagaba. Juana quería gritar, quería sacudir a Eduardo a través del teléfono y contárselo todo. Pero, ¿qué le diría? Su esposa está envenenando a su madre. ¿Con qué prueba? ¿Un sobrecito vacío? ¿Anotaciones en una libreta? ¿La intuición de una empleada? Se reiría de ella. O peor, le creería a Marcela, que seguramente inventaría una historia convincente, acusaría a Juana de intentar causar problemas en el matrimonio, de querer llamar la atención. El tiempo pasaba y doña Beatriz empeoraba visiblemente. Sus piernas ya no la sostenían bien. Empezó a olvidar nombres, fechas, incluso dónde estaba. Una mañana le preguntó a Juana si su marido ya había llegado del viaje. Juana sintió que se le encogía el pecho. El señor Antonio llevaba meses de viaje, en una de esas largas giras de negocios que solo él sabía cuándo terminarían. Marcela, por otro lado, parecía cada vez más confiada. Empezó a hablar abiertamente sobre residencias de ancianos, clínicas especializadas, diciendo que doña Beatriz necesitaba cuidados profesionales que no se le podían dar en casa. Llamó a Eduardo varias veces, siempre con el mismo discurso. «Cariño, estoy preocupada por tu madre. Creo que necesita ayuda especializada. Ya no es seguro que se quede aquí». Juana sabía que se estaba quedando sin tiempo. Si internaban a doña Beatriz, Marcela habría ganado. La señora quedaría aislada, vulnerable, sin nadie que la protegiera. Y Juana, aunque quisiera visitarla, probablemente se lo impedirían. Al fin y al cabo, Marcela lo controlaría todo. Fue entonces cuando ocurrió el momento decisivo. Un jueves lluvioso, de esos que hacen que Madrid parezca aún más gris. Juana estaba ordenando el salón cuando oyó a Marcela subir las escaleras con una bandeja. Té para la suegra, como siempre. Algo en el aire parecía diferente aquella tarde. Una tensión, una electricidad. Juana soltó el paño de limpieza y subió detrás, silenciosa como una sombra. Se quedó en el pasillo, apoyada en la pared, observando por la rendija de la puerta entreabierta de la habitación de doña Beatriz. Vio a Marcela colocar la bandeja en la mesita de noche. Vio la mano de la mujer hundirse en el bolsillo de su bata de seda. Vio los dedos sosteniendo un pequeño frasco transparente y vio con absoluta claridad a Marcela verter un polvo blanco en el fondo de la taza, removiendo rápidamente con la cucharilla antes de echar el té humeante por encima. El corazón de Juana latió tan fuerte que tuvo miedo de que Marcela la oyera. Pero la mujer estaba demasiado concentrada, el rostro tenso, los labios apretados. Cuando terminó, sonrió. Aquella sonrisa helada, vacía. Cogió la taza con delicadeza y se acercó a la cama donde doña Beatriz estaba recostada, mirando por la ventana. «Te he traído tu té preferido, mamá. Manzanilla con miel. Te sentará bien». Doña Beatriz giró el rostro lentamente. Sus ojos estaban empañados, cansados, pero aún había un vestigio de vida en ellos. «Gracias, Marcela, eres tan atenta». Fue en ese momento cuando algo dentro de Juana se rompió. No fue valor, no fue un plan, fue puro instinto, la misma fuerza que hace que una madre proteja a su hijo, que hace que alguien se lance frente a un peligro sin pensar. Empujó la puerta con fuerza, entró en la habitación como un huracán. «Señora, no se beba eso». El grito resonó por toda la casa, rompiendo el silencio de años.
Marcela se giró asustada con los ojos desorbitados. Doña Beatriz, con la taza ya cerca de los labios, se detuvo en el aire, confundida. Juana cruzó la habitación en 3 zancadas, le quitó la taza de las manos temblorosas a la señora y la dejó lejos, en la cómoda. «¿Qué crees que estás haciendo?». La voz de Marcela salió baja, peligrosa, vibrando de rabia mal contenida. «¿Te has vuelto loca, Juana?». Pero Juana no retrocedió. Sus ojos, siempre tan bajos, siempre tan obedientes, ahora miraban a Marcela con una determinación que la sorprendió incluso a ella misma. «Sé lo que está haciendo. Lo he visto todo. El polvo que pone en las bebidas, los sobrecitos que esconde, las conversaciones por teléfono. Todo». El silencio que siguió fue absoluto. Doña Beatriz miraba de una a otra, intentando entender. Marcela se puso pálida, luego roja, las manos cerradas en puños. «No tienes ninguna prueba. Estás delirando. Siempre supe que eras problemática, envidiosa». Juana sintió las piernas flojas, pero no se rindió. «Sí que tengo. Tengo los sobrecitos que encontré en la basura. Tengo anotaciones de todos los días en que la señora Beatriz empeoró después de tomar algo que usted le ofreció. Y tengo la certeza de lo que acabo de ver ahora mismo». Fue entonces cuando la puerta de entrada se cerró de golpe abajo. Pasos firmes subiendo la escalera. Una voz grave, cansada, conocida. «Mamá, Marcela, estoy en casa». Eduardo había vuelto antes de China, y en aquel momento Juana supo que todo estaba a punto de cambiar. Eduardo subió los escalones de 2 en 2, con la maleta todavía en la mano, el rostro marcado por el cansancio de casi 20 horas de vuelo. Había logrado cerrar el negocio antes de lo esperado y decidió volver a casa por sorpresa. Quería ver a su madre, abrazar a Marcela, dormir en su propia cama. Pero cuando llegó al 2.º piso y vio la escena en la habitación de su madre, todo el agotamiento desapareció, reemplazado por una confusión inmediata. Las 3 mujeres estaban congeladas en posiciones extrañas. Juana, de pie junto a la cama, con las manos aún extendidas como si acabara de coger algo. Marcela, unos pasos más atrás, con el rostro tenso y rojo, y doña Beatriz, recostada en las almohadas, con los ojos muy abiertos, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. «¿Qué está pasando aquí?». Eduardo entró en la habitación, sus ojos yendo de una a otra, esperando una explicación que tuviera sentido. Marcela fue la primera en reaccionar. En segundos, su rostro se transformó. La ira dio paso a una expresión de conmoción y dolor. Los ojos se le llenaron de lágrimas. La voz le salió temblorosa, frágil. «Eduardo, gracias a Dios que has llegado. Ya no sé qué hacer con Juana. Está completamente fuera de control, haciendo acusaciones absurdas, asustando a tu madre». Eduardo miró a Juana, que permanecía inmóvil, el pecho subiendo y bajando rápidamente, el rostro pálido pero decidido. «Juana, ¿qué está pasando?». Juana tragó saliva. Nunca había sido buena con las palabras. Siempre había preferido el silencio, el trabajo callado, pero ahora necesitaba hablar y hablar claro aunque la voz le temblara. «Señor Eduardo, tenía que hacer algo. A su madre la están envenenando, y es doña Marcela quien lo está haciendo». El silencio que cayó sobre la habitación fue pesado como el plomo. Eduardo parpadeó varias veces, como si no hubiera entendido bien. Marcela soltó un suspiro que era mitad risa, mitad sollozo. «¿Lo oyes, cariño? Se ha vuelto completamente loca». «No me he vuelto loca». Juana dio un paso adelante, las manos temblando pero la voz volviéndose más firme. «Lo he visto todo. He visto a la señora poniendo un polvo blanco en las bebidas de doña Beatriz. He visto los sobrecitos escondidos en la basura. He oído las conversaciones por teléfono donde la señora dijo que estaba funcionando, que pronto internarían a doña Bea y la casa sería solo de ustedes». Eduardo se pasó la mano por la cara, claramente tratando de procesar todo aquello. Su expresión oscilaba entre la incredulidad y la preocupación. «Mamá, ¿estás bien? ¿Entiendes lo que está pasando?».
Doña Beatriz intentó hablar, pero la voz le salió débil, arrastrada. No lo sé, hijo. Estoy tan confundida últimamente. No consigo pensar con claridad. ¿Ves? Marcela señaló a su suegra como si eso probara su punto. Tu madre está confundida, Eduardo. Te lo llevo diciendo semanas. Necesita ayuda profesional. Y ahora Juana se está aprovechando de esta confusión para meterle ideas locas en la cabeza, para acusarme de cosas horribles. Eduardo negó con la cabeza, claramente dividido. Juana, ¿tienes alguna prueba de lo que estás diciendo? Porque esto es muy serio, muy grave. Juana respiró hondo. Tengo los sobrecitos que encontré. Tengo anotaciones de todo lo que he observado en las últimas semanas. Y acabo de ver, ahora mismo, a doña Marcela poniendo un polvo en la taza de té antes de dársela a su madre. Marcela soltó una risa corta, incrédula. Eso es ridículo. Estaba haciendo té, Eduardo. Manzanilla, como siempre hago. Juana está inventando cosas porque está celosa de mí, porque quiere echarme de esta casa. No es verdad. Juana sintió que la rabia le subía, pero intentó controlarse. Señor Eduardo, mire la taza. Está ahí, en la cómoda. Mire el fondo. Tiene un residuo blanco. Todas las miradas se volvieron hacia la taza de porcelana blanca, con detalles dorados. Eduardo caminó hacia ella. La cogió con cuidado, la acercó a sus ojos. De hecho, había algo extraño en el fondo, una sustancia blanquecina que no se había disuelto completamente en el té. Giró la taza, observándola contra la luz que entraba por la ventana. Marcela, ¿qué es esto? Su voz era diferente ahora. Ya no era de confusión, sino de sospecha. Marcela se dio cuenta del cambio y se apresuró a explicar. Es azúcar, cariño. Le puse azúcar porque a tu madre le gusta el té un poco más dulce. Eso no prueba nada. Juana negó con la cabeza. La señora Beatriz nunca toma té con azúcar. Siempre ha dicho que lo prefiere natural o con miel. Usted lo sabe. Eduardo miró a su madre. ¿Es verdad, mamá? ¿No tomas té con azúcar? Doña Beatriz hizo un esfuerzo visible por concentrarse. Es verdad, hijo. Nunca me ha gustado el azúcar en el té. Me da acidez. Marcela empezó a perder la compostura. Los hombros se le pusieron tensos, la respiración acelerada. Está confundida, Eduardo. Lo has visto tú mismo, no está bien. No puedes fiarte de lo que dice. Eduardo volvió a colocar la taza en la cómoda con un movimiento cuidadoso. Su expresión era cerrada, la mandíbula tensa. Marcela, ¿dónde está tu bolso? ¿Qué? ¿Por qué quieres mi bolso? Solo quiero ver. Eduardo extendió la mano con voz firme. Por favor. Marcela retrocedió un paso, sus ojos yendo rápidamente de Eduardo a Juana, como un animal acorralado. Esto es humillante. ¿Vas a creer a esta empleada en lugar de a mí? ¿A tu propia esposa? Todavía no estoy creyendo a nadie. Eduardo dio un paso adelante. Solo quiero ver tu bolso. Si no tienes nada que ocultar, ¿por qué te resistes? Porque es una invasión de la privacidad. Marcela se cruzó de brazos, protegiendo el bolso de cuero que le colgaba del hombro. No voy a permitirlo, pero Eduardo ya no estaba pidiendo. Simplemente avanzó y con un movimiento rápido le quitó el bolso del hombro. Marcela intentó sujetarlo. Hubo un breve forcejeo, pero él era más fuerte. El bolso se abrió en la lucha y algunos objetos cayeron al suelo. Un pintalabios, una cartera, pañuelos y un pequeño frasco de cristal transparente que rodó hasta los pies de Juana. Todos miraron el frasco. Juana se agachó y lo cogió con las manos temblorosas. Dentro había restos de un polvo blanco, cristalino, idéntico al que había visto en el sobrecito de la basura. Levantó el frasco para que Eduardo pudiera verlo. El rostro de Eduardo se puso blanco. Marcela, ¿qué es esto? Nada. Marcela intentó arrancar el frasco de la mano de Juana, pero Eduardo se interpuso entre ellas. Es solo un suplemento vitamínico. Para mí. Estás montando una tormenta en un vaso de agua. Mentira. La voz de Juana salió fuerte, clara, cargada de toda la indignación que había guardado durante semanas. La he visto poner esto en el té de doña Beatriz.
ahora mismo antes de que llegara el señor Eduardo. Lo he visto con mis propios ojos. Eduardo sostuvo el frasco contra la luz, examinándolo. Luego miró a Marcela con una expresión que ella nunca había visto antes, una mezcla de decepción, rabia y algo peor, desilusión. Marcela, te voy a preguntar una última vez. ¿Qué es esto y por qué lo estabas poniendo en el té de mi madre? Marcela se dio cuenta de que ya no había salida. Sus manos empezaron a temblar, el rostro se le manchó de rojo, los ojos se le llenaron de lágrimas que ahora parecían reales. Se derrumbó en la silla junto a Koum, la ventana, el cuerpo encorvado, los hombros sacudidos. Cuando finalmente habló, la voz le salió rota, desesperada. Solo quería que se fuera. Solo eso. No era para hacerle daño de verdad. Solo quería que se quedara lo suficientemente confundida para que aceptaras internarla. No aguanto más compartir esta casa con ella, Eduardo. No aguanto las miradas, los comentarios, la sensación de que nunca seré lo suficientemente buena. Quería que fuéramos solo nosotros dos, solo nosotros. El silencio que siguió fue devastador. Eduardo miraba a su esposa como si estuviera viendo a una extraña. Has envenenado a mi madre, eso es, lo que has hecho. Has envenenado a una mujer de 73 años porque la querías fuera de tu casa. No era veneno. Marcela levantó el rostro, con las lágrimas corriéndole por las mejillas. Era solo para dejarla mareada, confundida, nada grave. Investigué en internet. Sabía exactamente la dosis. No iba a matar a nadie. Pero podría haberlo hecho. Eduardo estaba temblando de rabia ahora, la voz subiendo de tono. No eres médica. No tienes ni idea de lo que podría haber pasado. Mi madre tiene 73 años, un corazón frágil, tensión alta. Cualquier cosa podría haber salido mal. Doña Beatriz, que había permanecido en silencio hasta entonces, comenzó a llorar en voz baja. Eduardo fue hacia ella, se arrodilló junto a la cama, sostuvo las manos temblorosas de su madre. Perdóname, mamá. Perdóname por no haberme dado cuenta. Perdóname por haber confiado en la persona equivocada. Juana, todavía de pie en medio de la habitación, sintió las lágrimas correr por su propio rostro. No eran lágrimas de alivio, sino de una profunda tristeza por todo lo que aquella familia estaba viviendo en ese momento. Eduardo se volvió hacia ella, con los ojos rojos. Gracias, Juana. Si no fuera por ti, nunca lo habría descubierto. Has salvado a mi madre. Marcela se levantó bruscamente de la silla, intentándolo de nuevo. Eduardo, por favor, podemos hablar de esto. Podemos arreglarlo. Fue un error, lo sé, pero te quiero. Lo hice porque te quiero y quería que tuviéramos una vida solo para nosotros. No. Eduardo negó con la cabeza, la voz firme a pesar de las lágrimas. El amor no hace eso. El amor no envenena, no manipula, no miente. Tienes que irte de esta casa ahora. Marcela intentó acercarse, pero Eduardo levantó la mano. No. Voy a llamar a mi abogado. Voy a llamar a la policía y vas a responder por todo lo que has hecho. Fue entonces cuando Marcela cambió por completo. La máscara de arrepentimiento cayó, dando lugar a una furia fría y calculada. Te vas a arrepentir de esto, Eduardo. Tengo derechos. Soy tu esposa. Tengo derecho a la mitad de todo. Eduardo soltó una risa amarga. Puedes quedarte con la mitad de los bienes, pero vas a responder penalmente, y nunca más te acercarás a mi madre. En los minutos que siguieron, Eduardo hizo las llamadas necesarias, primero al abogado de la familia, luego a la policía explicando la situación. Marcela se quedó sentada en la silla, con el rostro petrificado, los ojos fijos en la pared. No intentó huir, no intentó defenderse más, simplemente esperó. Cuando la policía llegó, 2 horas después, Eduardo entregó el frasco, la taza con los residuos, y relató todo lo que había presenciado. Los policías escucharon a Juana, que contó su versión con detalles, mostrando las anotaciones que había hecho, los sobrecitos que había guardado. Marcela fue llevada para prestar declaración, no sin antes lanzar una última mirada de odio a Juana.
Después de que todos se fueran, la casa quedó en silencio de nuevo. Pero era un silencio diferente, ya no pesado y opresivo, sino cansado, herido, como un cuerpo después de una batalla. Eduardo se sentó en el borde de la cama de su madre. Doña Beatriz estaba más lúcida ahora, como si la revelación de la verdad le hubiera devuelto parte de su mente. Sostuvo la mano de su hijo. «No es culpa tuya, Eduardo. Confiaste. Eso no es un error, es humano. Pero debería haber visto las señales». Eduardo le apretó la mano. «Debería haber prestado más atención. Estaba tan centrado en el trabajo que os dejé solas con ella». Juana se acercó tímidamente. «Con permiso, señor Eduardo, voy a preparar un té para la señora Beatriz. Un té de verdad, sin nada más que agua y hierbas». Eduardo la miró y sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. «Gracias, Juana. Por todo, de verdad. Has sido más familia para mi madre que mi propia esposa». Juana bajó la cabeza, sin saber qué decir, y salió de la habitación. Bajó las escaleras despacio, las piernas flojas, el corazón todavía acelerado. En la cocina puso agua a hervir y se quedó mirando por la ventana, hacia el jardín, donde la lluvia había cesado y un rayo de sol comenzaba a romper las nubes. Había hecho lo correcto, lo sabía ahora. A pesar de todo el miedo, toda la inseguridad, había encontrado el valor cuando más importaba. Y doña Beatriz estaba a salvo, al menos por ahora, porque Juana sabía que la historia aún no había terminado. Todavía había preguntas sin respuesta, consecuencias que afrontar y un futuro incierto por delante. Pero en aquel momento, mientras preparaba el té con manos cuidadosas, se permitió sentir un poco de paz. Arriba, Eduardo hablaba en voz baja con su madre, haciendo planes para los exámenes médicos que serían necesarios, para verificar qué daños había causado aquella sustancia, y ambos sabían que necesitarían fuerza para lo que estaba por venir. La noche cayó sobre Madrid, trayendo consigo un frío húmedo típico de noviembre. En la mansión de los Serrano, las luces se encendieron una por una, como siempre, pero algo fundamental había cambiado. La verdad había salido a la luz, dolorosa y necesaria, como una herida que necesita ser abierta para poder cicatrizar. Los días que siguieron fueron como caminar por un campo minado emocional. Eduardo apenas dormía, dividido, entre cuidar de su madre y lidiar con las consecuencias legales de todo lo que había sucedido. Marcela fue imputada por intento de lesiones y malos tratos, esperando el juicio en libertad provisional, bajo la condición de mantener distancia de doña Beatriz y de la residencia de los Serrano. Los abogados trabajaban frenéticamente en ambos lados, uno preparando la acusación, el otro la defensa. Doña Beatriz fue sometida a una batería de exámenes en el Hospital Ruber Internacional. Eduardo contrató a los mejores médicos especialistas en toxicología, neurología y cardiología. Quería entender exactamente qué se le había hecho a su madre y cuáles serían las consecuencias a largo plazo. Juana lo acompañó en todas las consultas, sosteniendo la mano de la señora cuando los médicos hacían preguntas difíciles, cuando las agujas perforaban venas frágiles para otra extracción de sangre. Fue el doctor Enrique Sampaio, un toxicólogo de renombre con casi 40 años de experiencia, quien finalmente trajo las respuestas. Una tarde de martes, llamó a Eduardo y a Juana a su consulta, un lugar sobrio con paredes forradas de diplomas y estanterías llenas de libros de medicina. Doña Beatriz se había quedado descansando en la habitación del hospital, vigilada por enfermeras. «Siéntense, por favor». El doctor Sampaio señaló las sillas de cuero frente a su escritorio. Su expresión era seria, pero no alarmante. «Tengo los resultados completos de los análisis». Eduardo se inclinó hacia adelante, las manos entrelazadas, los nudillos blancos de tanta tensión. «Puede hablar, doctor. Necesito saberlo todo». El médico abrió una carpeta gruesa, repleta de papeles con gráficos, tablas y términos médicos que parecían un código. «Hemos identificado la sustancia que se le estaba administrando a su madre. Se trata de un compuesto ansiolítico de uso restringido que normalmente solo se recetaría bajo una rigurosa supervisión médica
y en dosis muy controladas. La cantidad que detectamos en su organismo se estaba administrando de forma irregular y en concentraciones variables, lo que explica los síntomas oscilantes. Juana tragó saliva. ¿Y los daños, doctor? ¿Se recuperará? El doctor Sampaio se quitó las gafas y las limpió lentamente, como quien gana tiempo para organizar las palabras. Afortunadamente, interrumpieron la administración antes de que hubiera daños neurológicos permanentes. La confusión mental, los mareos, la debilidad muscular, todo eso, son efectos reversibles de la sustancia. Con la interrupción del uso y un protocolo de desintoxicación que ya hemos iniciado, doña Beatriz debería recuperar sus funciones cognitivas gradualmente. Eduardo soltó el aire que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. ¿Entonces se pondrá bien? Sí. El médico sonrió por primera vez. Tardará algunas semanas, quizás meses, para una recuperación completa, pero el pronóstico es excelente. Su madre es una mujer fuerte, más fuerte de lo que imaginan. Cuando volvieron a la habitación, doña Beatriz estaba despierta, mirando por la ventana la ciudad que se extendía abajo. Al oír los pasos, se giró y su rostro se iluminó con una sonrisa débil pero genuina. ¿Y bien? ¿Voy a sobrevivir? Eduardo fue hacia ella. Le besó la frente. Pasa más que sobrevivir, mamá. Te vas a recuperar completamente. El médico lo ha garantizado. Doña Beatriz cerró los ojos y 2 lágrimas rodaron por sus mejillas. Gracias a Dios y gracias a ti, Juana. Extendió la mano y Juana la tomó, apretándola suavemente. Me has salvado. Nunca lo olvidaré. Juana sintió un nudo en la garganta. Solo hice lo que tenía que hacer, doña Bea. Usted siempre ha sido buena conmigo. Fue la primera persona que creyó en mí cuando llegué a Madrid sin nada. Sería incapaz de dejar que le pasara algo malo. Los días en el hospital se convirtieron en una rutina extraña pero reconfortante. Eduardo prácticamente vivía allí, durmiendo en un sillón junto a la cama de su madre. Juana iba y venía de la mansión, trayendo ropa limpia, comida casera que doña Beatriz prefería a los platos del hospital, y noticias sobre el avance del caso legal. Fue durante una de esas visitas que Eduardo recibió una llamada que lo cambiaría todo de nuevo. Estaba en el pasillo, tomando un café aguado de la máquina, cuando sonó el teléfono. Era su abogado, el doctor Mario Vasconcelos, con una noticia urgente. «Eduardo, necesitas saber algo». La voz del abogado sonaba tensa. «La defensa de Marcela está intentando una nueva estrategia. Alegan que actuó bajo coacción emocional, que tú la presionabas constantemente, que doña Beatriz la trataba mal. Están construyendo una narrativa de víctima». Eduardo sintió que la rabia le hervía. «Eso es mentira. Mi madre siempre trató a Marcela con respeto y yo nunca presioné a nadie». «Lo sé, pero intentarán probar lo contrario. Y hay más. Están intentando desacreditar a Juana, diciendo que tiene motivos personales para inventar toda la historia, que es una empleada resentida que quería llamar la atención». Eduardo golpeó la pared con el puño, haciendo que el café se derramara. «Eso es absurdo. Juana es la persona más honesta que conozco». «Totalmente de acuerdo, pero tenemos que estar preparados. Puede que haya una audiencia pronto, y tanto tú como Juana tendréis que testificar. Necesito que estéis listos». Cuando Eduardo volvió a la habitación y les contó a su madre y a Juana sobre la conversación, el ambiente se volvió pesado de nuevo. Juana palideció. «¿Me van a hacer hablar delante de un juez? ¿Delante de todo el mundo?» «Será necesario, Juana». Eduardo le cogió la mano. «Pero no, estarás sola. Yo estaré allí. Mi madre estará allí. Y la verdad está de nuestro lado». Las semanas que siguieron fueron de preparación intensa. El abogado ensayó con Juana todas las preguntas que podrían hacerle. La ayudó a organizar sus pensamientos, a hablar con claridad sin dejar que el nerviosismo se apoderara de ella. Doña Beatriz, aunque todavía en recuperación, insistió en participar en el juicio. «Quiero mirarla a los ojos», dijo con una firmeza que no había mostrado en meses.
Quiero que vea que no ha conseguido destruirme. Finalmente llegó el día de la audiencia. La audiencia provincial de Nuns, Madrid, estaba abarrotada, con reporteros esperando fuera, cámaras listas. El caso había ganado la atención de los medios. Al fin y al cabo, involucraba a una familia rica, veneno, traición. Era el tipo de historia que vendía periódicos. Eduardo entró por el aparcamiento subterráneo con doña Beatriz en una silla de ruedas, todavía demasiado débil para estar de pie durante largos periodos, y Juana a su lado, vistiendo un conjunto sencillo pero digno que doña Beatriz había insistido en comprarle. «Vas a decir la verdad», le había dicho la matriarca, «y lo harás con la cabeza bien alta, como la heroína que eres». La sala de audiencias era intimidante, paredes altas, madera oscura, el escudo de España estampado detrás del estrado del juez. Marcela ya estaba allí, sentada junto a sus abogados, vistiendo un traje claro, el pelo recogido en un moño elegante, la postura erguida. Cuando Eduardo entró, ella lo miró con una expresión que intentaba ser de arrepentimiento, pero que él interpretó como cálculo. El juez, el doctor Roberto Figueroa, un hombre de unos 60 años con reputación de rigor y justicia, dio inicio a los procedimientos. Escuchó primero a la fiscalía, que presentó todas las pruebas. El frasco encontrado en el bolso de Marcela, los análisis toxicológicos de doña Beatriz, el testimonio de los médicos confirmando la sustancia y sus efectos. Luego fue el turno de la defensa. El abogado de Marcela, un hombre elocuente con un traje caro, pintó un cuadro diferente. Habló de una mujer joven que se casó con un hombre mayor, que se vio atrapada en una casa con una suegra controladora y un marido ausente. Dijo que Marcela actuó de forma equivocada, sí, pero bajo una extrema presión psicológica, que nunca tuvo la intención de causar daños graves. Cuando llegó el momento de que Juana testificara, sintió que le temblaban las piernas al caminar hacia el estrado. Juró decir la verdad con la mano sobre la Biblia, la voz casi inaudible. Pero cuando comenzó a hablar, algo cambió. Las palabras empezaron a fluir, claras y firmes. Contó todo lo que había visto, todo lo que había oído, cada detalle que había observado en las semanas previas al descubrimiento. El abogado de Marcela intentó desacreditarla. «Usted no tiene formación médica, ¿cierto? ¿Cómo puede estar segura de lo que vio?» Juana lo miró directamente. «No necesito ser médica para saber cuándo alguien está poniendo un polvo blanco en una taza antes de dársela a una persona mayor, y no necesito ser médica para saber que aquello estaba enfermando a la señora Beatriz». Hubo un murmullo en la sala. El juez golpeó el mazo pidiendo silencio. ¿No podría estar equivocada? ¿Quizás era azúcar, como alegó la acusada? Juana negó con la cabeza. «La señora Beatriz nunca ha tomado té con azúcar en los 15 años que llevo trabajando en esa casa, y vi a doña Marcela escondiendo el frasco. Si no era nada malo, ¿por qué esconderlo?» El abogado intentó algunas preguntas más, pero Juana respondió a todas con la misma calma y convicción. Cuando terminó, volvió a su sitio junto a Eduardo, quien le apretó la mano en señal de apoyo. Doña Beatriz fue la siguiente. Incluso en la silla de ruedas, su presencia imponía respeto. Habló de cómo empezó a sentirse mal, de la confusión mental, de despertarse sin saber dónde estaba, y habló de Juana. «Esta mujer», dijo señalando, «me salvó la vida. Cuando todos creían que solo estaba envejeciendo, ella vio la verdad. Tuvo el valor que nadie más tuvo. Por último, fue el turno de Marcela. Subió al estrado, con lágrimas en los ojos, la voz quebrada. Admitió que lo había hecho todo, pero insistió en que nunca quiso causar daños permanentes. Dijo que estaba desesperada, que solo quería un poco de atención de su marido, un poco de espacio en la casa que sentía que no era suya. Eduardo escuchó todo en silencio, con el rostro impasible. Cuando ella terminó y lo miró, buscando alguna señal de compasión, él simplemente desvió la mirada. El juez anunció que daría su veredicto en 2 semanas. Hasta entonces, Marcela continuaría en libertad provisional, pero con restricciones aún más estrictas. Cuando todos salieron de la sala,
Eduardo empujó la silla de ruedas de su madre hasta el ascensor, con Juana a su lado. «Has estado increíble ahí dentro», dijo doña Beatriz mirando a Juana. «Tan fuerte, tan clara. Me he sentido orgullosa». Juana sonrió, todavía procesando todo lo que había sucedido. «Solo dije la verdad, doña Bea, solo eso». Fuera del juzgado, los reporteros los rodearon, pero Eduardo pidió educadamente que respetaran la privacidad de la familia. No darían entrevistas, no harían declaraciones. La justicia hablaría por ellos. En el coche, de vuelta a casa, doña Beatriz miró por la ventana la ciudad que comenzaba a iluminarse con el caer de la noche. «¿Sabes qué es extraño?», dijo en voz baja. «Casi siento pena por ella, por Marcela». Eduardo miró por el retrovisor, sorprendido. ¿Pena? ¿Después de todo? Pena porque lo tenía todo y lo tiró por la borda. Tenía un marido que la quería, una casa cómoda, seguridad, pero no fue suficiente. La codicia y el resentimiento la consumieron por dentro. Y ahora lo ha perdido todo. Juana se quedó en silencio, pensando en las palabras de la matriarca. Había sabiduría en ellas, una comprensión profunda de la naturaleza humana que solo viene con la edad y la experiencia. Cuando llegaron a la mansión, la noche ya había caído por completo. Las luces de la casa estaban encendidas, acogedoras. Eduardo ayudó a su madre a salir del coche, rechazando la silla de ruedas. «Quiero entrar caminando», insistió. «Es mi casa y voy a entrar con mis propias piernas». Con Eduardo a un lado y Juana al otro, doña Beatriz subió los escalones de la entrada despacio, pero con determinación. Cuando cruzó la puerta, respiró hondo, llenando los pulmones con el aire familiar de la casa. Estaba en casa, estaba a salvo, y estaba viva. Aquella noche, por primera vez en meses, los tres cenaron juntos en el comedor, hablando de cosas simples, cotidianas. Planes para el jardín, un libro que doña Beatriz quería leer, una receta que Juana había aprendido de su madre. Era como si estuvieran reconstruyendo la normalidad, ladrillo a ladrillo. Pero todos sabían que todavía faltaba una pieza en el rompecabezas, una pieza fundamental que estaba a punto de volver y cambiarlo todo una vez más. Antonio Serrano llegó un sábado por la mañana, 3 días después de la audiencia. Su vuelo de Shanghái se había retrasado por una tormenta en el Pacífico y aterrizó en Barajas cansado, irritado por el extravío de sus maletas, sin saber absolutamente nada de lo que había ocurrido en su ausencia. Eduardo había intentado contactarlo varias veces, pero Antonio estaba en una región remota de China, cerrando un negocio multimillonario de minería, con una señal de móvil intermitente y cero paciencia para asuntos que él consideraba trivialidades domésticas. Cuando el chofer lo dejó en la entrada de la mansión, a Antonio le extrañó el silencio. Normalmente Marcela estaría en la puerta, sonriendo, ofreciéndole café. Pero esta vez fue Juana quien abrió con el rostro serio, las manos nerviosas retorciendo el delantal. «Buenos días, señor Antonio. Bienvenido de vuelta». Antonio frunció el ceño. «¿Dónde está todo el mundo? ¿Dónde está mi esposa, mi hijo, Marcela?» La respuesta vino desde dentro de la casa, con la voz grave de Eduardo. «Estamos en la biblioteca, papá. Tienes que venir. Tenemos que hablar». Antonio entró con pasos pesados, la confusión dando paso a una creciente preocupación. Algo iba mal. Podía sentirlo en el aire, en la tensión que emanaba de las paredes. Cuando entró en la biblioteca, encontró a Eduardo sentado junto a doña Beatriz, que estaba recostada en el sillón de terciopelo verde que siempre había sido su favorito. Parecía diferente, más delgada, más pálida, pero sus ojos tenían una lucidez que él no veía desde hacía mucho tiempo. «Beatriz». Antonio fue hacia ella, le besó la frente. «¿Estás bien? Pareces diferente». «Me estoy recuperando, Antonio». Doña Beatriz le cogió la mano. «Siéntate. Tienes que oír lo que ha pasado mientras estabas fuera». Durante las 2 horas siguientes, Eduardo se lo contó todo. Cada detalle, cada descubrimiento, cada momento de horror y revelación. Antonio escuchó en silencio absoluto, el rostro poniéndosele cada vez más rojo,
las manos cerradas en puños sobre los brazos del sillón. Cuando Eduardo terminó, el silencio que cayó sobre la biblioteca era tan denso que parecía sólido. Finalmente, Antonio habló, la voz saliendo baja, peligrosa. Marcela hizo eso, con mi esposa, en mi casa. Lo hizo, confirmó Eduardo. Y si no fuera por Juana, quizás nunca lo habríamos descubierto. Antonio se giró hacia donde Juana estaba de pie cerca de la puerta, intentando ser invisible como siempre. Juana, ven aquí. Ella se acercó vacilante con las piernas flojas. Antonio se levantó y, para su sorpresa, la abrazó. No fue un abrazo rápido de cortesía, sino un abrazo apretado, sincero, de profunda gratitud. Cuando se apartó, los ojos del hombre estaban húmedos. Has salvado a mi familia. No solo has salvado a Beatriz, sino que has salvado a Eduardo de seguir casado con una mujer capaz de algo así. Y me has salvado de volver a casa y descubrir que había perdido a mi esposa por negligencia. Nunca podré agradecértelo lo suficiente. Juana no supo qué decir, así que solo asintió, mientras sus propias lágrimas corrían por sus mejillas. Antonio se volvió hacia Eduardo. ¿El juicio? ¿Cuándo sale el resultado? La próxima semana, suspiró Eduardo. Los abogados creen que será condenada, pero podría obtener una pena reducida si alega circunstancias atenuantes. Antonio negó con la cabeza, la mandíbula tensa. Voy a hablar con nuestros abogados. Quiero que responda por todo. Cada día de sufrimiento que le causó a Beatriz, cada mentira que contó. No habrá acuerdos, no habrá clemencia. En los días que siguieron, la presencia de Antonio cambió por completo la dinámica de la casa. Asumió el mando con la autoridad de quien estaba acostumbrado a liderar imperios empresariales. Reorganizó toda la seguridad de la mansión, contrató enfermeras particulares para ayudar en la recuperación de Beatriz y pasó horas al teléfono con abogados, médicos e incluso con un detective privado que contrató para investigar si había más cosas sobre Marcela que no sabían. La transformación en la mansión era palpable. Antonio, que siempre había sido un hombre de negocios frío y calculador, mostraba un lado que pocos conocían. Todas las mañanas, incluso antes del café, subía a la habitación de Beatriz para comprobar cómo había pasado la noche. Se sentaba en el borde de la cama, le sostenía la mano y hablaban de cosas sencillas, sobre el jardín que necesitaba nuevos cuidados, sobre el libro que ella estaba releyendo, sobre recuerdos de cuando Eduardo era un niño. Juana observaba estas escenas desde lejos, con el corazón reconfortado. Era como si casi perder a Beatriz hubiera despertado en Antonio la conciencia de cuánto tiempo había desperdiciado lejos de casa, cuánto tiempo había puesto los negocios por encima de la familia. Lo confesó una noche, durante la cena, con la voz entrecortada. He pasado años construyendo un imperio y casi pierdo lo que realmente importaba. Casi te pierdo a ti, Beatriz, y ha hecho falta una tragedia para que despertara. Beatriz le apretó la mano sobre la mesa. Pero has despertado, querido, y todavía tenemos tiempo, todavía tenemos muchos años por delante. Eduardo también pasaba por sus propias transformaciones. Las sesiones de terapia le ayudaban a procesar no solo la traición de Marcela, sino también cuestiones más profundas sobre la confianza, sobre cómo había estado tan ciego a las señales. Su terapeuta, la doctora Fernanda, una mujer de mediana edad con un trato acogedor, le ayudaba a entender que ser engañado no era una debilidad, sino parte de la condición humana. Confiaste porque tienes un buen corazón, le decía. Eso no es un defecto, Eduardo. Es una virtud. El error fue de ella, no tuyo. El detective descubrió que Marcela tenía deudas de tarjetas de crédito que ocultaba a Eduardo, compras compulsivas en sitios web de lujo, joyas caras que luego revendía. Descubrió también que tenía una relación demasiado cercana con un entrenador personal del club, intercambios de mensajes que sugerían mucho más que una amistad. Cada descubrimiento era una puñalada en el corazón de Eduardo, pero también un extraño alivio. Confirmaba que su decisión de terminar el matrimonio era la correcta.
El informe del detective tenía más de 50 páginas. Eduardo lo leyó toda una tarde lluviosa, encerrado en su despacho, con una botella de whisky al lado que abrió pero apenas tocó. Había extractos bancarios que mostraban transferencias sospechosas, capturas de pantalla de conversaciones donde Marcela hablaba de su matrimonio como una jaula de oro, fotos de ella en lugares a los que dijo que nunca había ido. Era como descubrir que había vivido con una extraña durante 3 años. Cuando terminó de leer, Eduardo bajó a la biblioteca donde encontró a su padre. Antonio miró el rostro de su hijo y entendió de inmediato. ¿Has leído el informe? Eduardo asintió, entregándole la carpeta. Léelo tú también. Necesito que sepas con quién estaba casado. No se trataba solo de envenenar a mamá. Se trataba de mentir, de traicionar en todos los sentidos posibles. Antonio pasó horas leyendo cada página, el rostro cada vez más serio. Cuando terminó, llamó a sus abogados y les instruyó que cada evidencia fuera utilizada en el proceso. No solo en el penal, sino también en el divorcio. Eduardo merecía salir de esa situación con su dignidad intacta. Juana, mientras tanto, intentaba procesar su propio cambio de estatus en la casa. Ya no era la empleada que se levantaba a las 5 de la mañana para preparar el café. Ahora tenía personal a su cargo, una agenda de compromisos, reuniones con proveedores. Antonio la estaba formando personalmente para gestionar no solo la casa, sino también algunos aspectos de las propiedades de la familia. «Tienes un ojo para los detalles que pocas personas tienen», le decía. «Y lo más importante, tienes integridad. Eso no se compra, no se enseña. O se tiene o no se tiene». Pero el cambio más significativo era emocional. Por primera vez en 15 años, Juana se sentaba a la mesa durante las comidas. No servía. Conversaba, reía, daba opiniones. Beatriz insistía en ello, a pesar de las protestas iniciales de Juana. «No eres una empleada, querida. Eres familia. Y la familia come junta, conversa junta, vive junta». Cuando finalmente llegó el día del veredicto, toda la familia estaba presente en el tribunal. Antonio, imponente con su traje italiano, doña Beatriz en su silla de ruedas pero insistiendo en estar allí, Eduardo a un lado y Juana al otro. El juez entró, todos se levantaron y comenzó la lectura del veredicto. La sala estaba repleta. Además de la familia Serrano, había decenas de curiosos, periodistas con cuadernos en la mano, e incluso algunas personas que habían vivido situaciones similares y querían ver que se hiciera justicia. El murmullo cesó cuando el juez doctor Roberto Figueroa comenzó a hablar. Leyó el veredicto con voz firme, sin prisa, cada palabra cargada de significado. Explicó que había considerado todas las pruebas, todos los testimonios, tanto de la acusación como de la defensa. Habló de la gravedad del delito, de cómo la confianza familiar había sido violada de la peor manera posible. Mencionó específicamente el testimonio de Juana, elogiando su valentía y claridad. Después de casi 20 minutos de fundamentación, finalmente llegó la sentencia. Marcela Costa Serrano fue declarada culpable de intento de lesiones corporales cualificadas y de fraude. La pena, 3 años de prisión en régimen semiabierto, más la obligación de pagar una indemnización por daños morales y físicos a doña Beatriz por valor de 200.000 euros. También perdería todos los derechos sobre los bienes del matrimonio, excepto una pequeña cantidad mensual de 2.000 euros que Eduardo, en una demostración de bondad que pocos entenderían, insistió en mantener para que no quedara completamente desamparada. Marcela recibió el veredicto en silencio, con el rostro blanco como el papel. Sus manos temblaban visiblemente, aferradas al borde de la mesa. Sus abogados intentaron consolarla, pero parecía estar en otro lugar, con los ojos fijos en el vacío. Cuando se la llevaron, miró una última vez a Eduardo. Ya no había súplica en sus ojos ni rabia, solo una resignación amarga, la conciencia de que lo había destruido todo con sus propias manos. Eduardo sostuvo la mirada por un segundo, luego la desvió. No había nada más que decir. Beatriz, sentada en su silla de ruedas, lo presenció todo con expresión serena.
Cuando el mazo golpeó por última vez, cerró los ojos y murmuró una oración silenciosa. No era de venganza ni de satisfacción, sino de alivio. Finalmente, podía empezar a sanar de verdad, sabiendo que se había hecho justicia. Fuera del tribunal, los reporteros volvieron a rodear a la familia, pero esta vez Antonio hizo una breve declaración. Se ha hecho justicia. Mi esposa se está recuperando. Mi familia está unida, y eso es todo lo que importa. Ahora pedimos privacidad para sanar. En los meses que siguieron, la vida en la mansión de los Serrano se fue reconstruyendo lentamente. Doña Beatriz se recuperaba visiblemente, día tras día. La confusión mental desapareció por completo. La fuerza volvió poco a poco a sus piernas y volvió a caminar por los jardines que tanto amaba. Antonio redujo drásticamente sus viajes, decidiendo que había pasado demasiado tiempo lejos de casa, demasiado tiempo centrado en los negocios y poco en la familia. La recuperación física de Beatriz fue acompañada por una fisioterapeuta llamada Sandra, una mujer competente que venía 3 veces por semana. Poco a poco, Beatriz fue dejando la silla de ruedas, primero usando un andador, luego solo un elegante bastón que ella misma eligió, de madera barnizada con empuñadura de plata. Cada paso era una victoria. Cada día sin mareos ni confusión mental era motivo de celebración, pero la recuperación emocional era aún más profunda. Beatriz comenzó a escribir en un diario, algo que su terapeuta le sugirió. Ponía en el papel todo lo que había sentido durante aquellos meses terribles de envenenamiento. El miedo, la confusión, la sensación de estar perdiéndose a sí misma. Y también escribía sobre la gratitud, sobre tener una segunda oportunidad, sobre el amor que sentía por la familia que había luchado por ella. Antonio no solo redujo los viajes, sino que delegó gran parte de sus negocios en socios de confianza. Descubrió que podía gestionar muchas cosas de forma remota y que su presencia física no era tan indispensable como siempre había pensado. Lo que era realmente indispensable era estar en casa cuando Beatriz se despertaba, tomar café con ella, caminar por el jardín de la mano, ver el atardecer juntos desde la terraza. Empezaron a hacer cosas que habían dejado de hacer hacía años. Iban al teatro, cenaban en restaurantes que solían frecuentar cuando eran jóvenes, recibían a amigos para jugar a las cartas los sábados. La mansión, antes tan silenciosa, se llenó de vida de nuevo, de risas, de conversaciones, de música sonando en el antiguo gramófono que a Beatriz le encantaba. Eduardo, por su parte, se sumergió en la terapia. Necesitaba procesar la traición, la manipulación, el hecho de haber estado ciego durante tanto tiempo. Le llevó meses poder hablar de Marcela sin sentir rabia o vergüenza, pero con el tiempo y con el apoyo de su familia comenzó a sanar. Las sesiones con la doctora Fernanda se convirtieron en un espacio seguro donde podía ser vulnerable. Lloró muchas veces en aquella acogedora consulta con vistas al paseo de la Castellana. Lloró por la traición, por la ingenuidad, por el tiempo perdido, pero también comenzó a reconstruir su autoestima, a entender que ser engañado no lo hacía débil o estúpido. Fue durante una de esas sesiones que la doctora Fernanda le sugirió que volviera a hacer cosas que amaba antes del matrimonio. Eduardo había abandonado muchas de sus pasiones para complacer a Marcela, que consideraba infantil su amor por la fotografía, por las rutas de senderismo, por cocinar platos elaborados los fines de semana. Así que se compró una cámara nueva, volvió a explorar los parques en los alrededores de Madrid y empezó a preparar cenas para la familia, encontrando terapia también en el acto de crear. Fue en uno de esos paseos fotográficos, en una ruta en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, donde conoció a Carolina por segunda vez. La primera había sido en el hospital, una presentación rápida y formal, pero allí, lejos de los pasillos blancos y el olor a desinfectante, ella era diferente. Se estaba tomando el día libre, fotografiando pájaros con una cámara profesional, el pelo castaño recogido en una coleta desordenada, sin maquillaje, sonriendo a un mirlo que se posó cerca. Comenzaron a hablar de fotografía, de la naturaleza,
de cómo aquel lugar era un refugio de la locura de la ciudad. Intercambiaron contactos, prometieron volver a verse, y se vieron. Primero para fotografiar juntos, luego para tomar un café, después para cenar, conversando durante horas sobre todo y nada. Carolina era todo lo que Marcela no era: genuina, sencilla, interesada en cosas reales. Trabajaba como pediatra en el hospital clínico, dedicaba los fines de semana a un proyecto voluntario en una comunidad en la Cañada Real Galiana. No le importaba la ropa de marca ni las fiestas de la alta sociedad. Prefería un paseo por el parque a un evento social cualquier día. En cuanto a Juana, su vida cambió de maneras que nunca podría haber imaginado. Una noche, durante una cena familiar, Antonio hizo un anuncio. «Juana, ya no eres una empleada en esta casa. A partir de hoy eres parte de la familia Serrano. Tu puesto será el de gerente de la casa, con un salario justo, todos los beneficios y una habitación en el ala principal, ya no en la parte de atrás». Juana intentó protestar diciendo que no era necesario, que estaba feliz donde estaba, pero doña Beatriz le cogió la mano. «Me salvaste la vida, querida. Me diste más años para vivir, para ver a mi hijo crecer, para disfrutar de mis nietos cuando lleguen. No es solo necesario, es merecido». Con lágrimas en los ojos, Juana aceptó. Y así, la chica del interior de Andalucía que había llegado a Madrid con una maleta gastada y un corazón lleno de esperanza, encontró no solo un empleo, sino una familia de verdad. El cambio a la habitación del ala principal estuvo cargado de simbolismo. Juana pasó una tarde entera organizando sus cosas, las pocas que tenía. Algo de ropa, fotos de la familia que había dejado en Andalucía, un rosario que había sido de su abuela, libros que Beatriz le había regalado a lo largo de los años. Cuando terminó y se sentó en la cama nueva, mullida, con vistas al jardín iluminado, lloró. No de tristeza, sino de una emoción que no sabía nombrar. Era alivio, gratitud y algo más grande. Era la sensación de pertenecer por fin. Antonio no solo cambió su estatus, sino que invirtió en su desarrollo. Contrató a un profesor particular para ayudarla a terminar los estudios que había interrumpido al salir de su pueblo. 3 veces por semana, el profesor Arnaldo, un señor jubilado paciente y bondadoso, venía a la mansión para enseñarle matemáticas, lengua, historia. Juana era una alumna dedicada, estudiaba hasta tarde, decidida a honrar la oportunidad que estaba recibiendo. Beatriz también se involucró en la educación de Juana, pero de forma diferente. Le enseñó etiqueta, no la etiqueta fría y protocolaria de las fiestas de sociedad, sino la elegancia genuina que viene de dentro. Cómo comportarse con dignidad, cómo hablar con claridad y confianza, cómo dirigir al personal con firmeza y bondad. «Tienes todo lo necesario», decía Beatriz. «Solo necesitas creer en ello». Y Juana empezó a creer. Meses después ya coordinaba un equipo de 5 empleados con naturalidad. Negociaba con proveedores, organizaba eventos cuando era necesario, gestionaba el presupuesto de la casa con una precisión que impresionaba incluso a Antonio. Pero nunca perdió la humildad, nunca olvidó de dónde venía. Trataba a los empleados que supervisaba con el mismo respeto que siempre quiso recibir, recordando cómo era estar del otro lado. También comenzó a reconectar con su familia en Andalucía. Llamaba a su madre todas las semanas, enviaba dinero regularmente y planeaba un viaje para visitarlos, a todos en cuanto pudiera tomarse unos días. Quería que vieran cómo había crecido, cómo se había transformado. Pero, más importante, quería agradecer los valores que le enseñaron, la honestidad que quedó grabada en su corazón, la valentía que había heredado sin saberlo. Un año después de la audiencia, en una tarde soleada de primavera, la familia se reunió en el jardín para celebrar el 74 cumpleaños de doña Beatriz. Estaba radiante, con un vestido azul claro que combinaba con sus ojos, el pelo peinado con esmero por Juana. Antonio había organizado una fiesta pequeña pero elegante, solo con las personas más cercanas. Eduardo llegó con una noticia. Había conocido a alguien, una médica llamada Carolina,
que trabajaba en el mismo hospital donde su madre se había tratado. Era una mujer sencilla, genuina, que lo hacía reír de nuevo. Aún era pronto, dijo, pero había esperanza allí. Esperanza de empezar de nuevo, de volver a creer. Durante la cena, Antonio pidió la atención de todos y se levantó con una copa de champán en la mano. Quiero hacer un brindis, primero por mi esposa Beatriz, la mujer más fuerte que conozco que se enfrentó a lo peor y salió victoriosa. Todos levantaron sus copas y Beatriz sonrió con las mejillas sonrojadas. Segundo, continuó Antonio, por mi hijo Eduardo, que tuvo el valor de enfrentarse a una verdad dolorosa y hacer lo correcto, incluso cuando era difícil. Eduardo asintió emocionado. Y por último, pero definitivamente no menos importante, la voz de Antonio se volvió más suave, más emocionada, por Juana. Una mujer que tenía todos los motivos para callar, para tener miedo, para pensar solo en sí misma, pero que eligió la valentía, que eligió proteger a alguien a quien amaba, aun arriesgándolo todo. No solo eres parte de esta familia, Juana, eres su corazón. Juana se levantó con las lágrimas corriendo libremente ahora. No sabía hacer discursos bonitos, no tenía palabras elocuentes, así que solo dijo lo que sentía. Ustedes me dieron una vida cuando no tenía nada. Me dieron dignidad, respeto, amor. Todo lo que hice fue devolver una fracción de lo que recibí, y lo haría todo de nuevo, sin dudarlo. Aquella noche, después de que los invitados se fueran y la casa volviera al silencio, Juana subió a su nueva habitación en el ala principal. Era una estancia preciosa, con ventanas que daban al jardín, muebles de madera clara, una cama cómoda con sábanas de algodón egipcio. Pero lo que más la conmovía no era el lujo, era lo que esa habitación representaba. Representaba pertenencia, familia, hogar. Se acercó a la ventana y miró el jardín iluminado por la luna. Abajo podía ver a Antonio y Beatriz caminando de la mano por los senderos de piedra, hablando en voz baja, riendo de algo que solo ellos sabían. Eduardo estaba sentado en el banco cerca de la fuente, mirando el móvil con una pequeña sonrisa. Probablemente mensajes de Carolina. Juana pensó en todo lo que había sucedido en ese último año. El miedo, la valentía, las revelaciones, la justicia. Pensó en cómo un único momento de decisión, un único grito de alerta, había cambiado no solo su vida, sino la vida de todos allí. Y entendió algo fundamental. A veces, lo más importante que podemos hacer es simplemente decir la verdad, incluso cuando la voz tiembla, incluso cuando el miedo aprieta, incluso cuando parece imposible. Porque la verdad, por más dolorosa que sea, es siempre el camino hacia la curación. La mansión de los Serrano ya no era un lugar de silencios pesados y secretos, ocultos. Era un verdadero hogar ahora, donde las voces podían alzarse, donde los miedos podían ser nombrados, donde el amor era más fuerte que cualquier mentira. Y Juana, la chica de pueblo que se convirtió en la heroína de toda una familia, finalmente entendió lo que siempre había buscado. No era riqueza, no era estatus, era pertenecer, era ser vista, era importar, y ella importaba mucho. Aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, Juana durmió profundamente, sin pesadillas, sin preocupaciones. Soñó con campos de girasoles del interior de Andalucía, con la voz de su madre cantando viejas coplas, con un futuro lleno de posibilidades que finalmente se permitía imaginar. Y cuando el sol salió sobre Madrid al día siguiente, trayendo consigo un nuevo amanecer, la mansión de los Serrano despertó transformada, no por los muebles, no por la arquitectura, sino por las personas que la habitaban. Personas imperfectas, heridas, pero unidas por algo más fuerte que la sangre. Unidas por la gratitud, por la segunda oportunidad y por la certeza de que, mientras hubiera valentía para decir la verdad, siempre habría esperanza para empezar de nuevo. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Juana, doña Beatriz y la familia Serrano haya tocado profundamente su corazón.
Si te has emocionado con el valor de una mujer sencilla que tuvo la fuerza de enfrentarse a lo imposible para salvar a quien amaba, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te marcó en este viaje. De verdad, justicia y redención. Todos los días traemos historias intensas como esta que revelan el lado más profundo del alma humana, mostrando que el valor puede venir de los lugares más inesperados y que la verdad, aunque tiemble, siempre será más fuerte que cualquier mentira. Te esperamos en el próximo episodio con otra historia que removerá tus emociones y te hará reflexionar sobre la vida.